ejercicio democrático a través de las nuevas tecnologías, las conocidas TIC, Tecnologías de la Información para la Comunicación. Acompañan al señor segundo vicepresidente en la mesa, el doctor Abel Reboredo Palacios, especialista en Derecho Comercial, Civil, Financiero y de Nuevas Tecnologías. La doctora Maite Vizcarra Alarcón, directora del Centro de Innovación de IPAE. El magíster Alfonso Bahía Herrera, especialista en producción de televisión, tecnología de información y administración de empresas. Y el licenciado Carlos Castañeda Castro, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en participación ciudadana del Congreso de la República. Estudió Derecho, tiene varias especializaciones en producción de televisión, tecnología de información y administración de empresas. Ha sido considerado como uno de los 5 peruanos más influyentes en Internet en el Perú, de acuerdo a la encuesta de poder de 2014 que publica la prestigiosa revista Semana Económica. Alfonso Bahía Herrera. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al congresista Lewis por esta iniciativa tan importante. A mis dos anteriores expositores, tanto a Abel como a Maite, coincidir con lo que han dicho ellos. Muy interesantes las dos exposiciones, llena de sustancia, llena de reflexiones que vale la pena aquilatar y traer al presente a todos nosotros como ciudadanos, que es lo que realmente deberíamos de comenzar a pensar. Qué bueno que el Congreso de la República, un poder del Estado, esté preocupado por debatir, por reflexionar sobre estos temas. Qué importante que pueda invitar a ciudadanos como los que están hoy aquí con nosotros, que esto se pueda televisar o grabar y que mañana más tarde se pueda ver y se pueda reflexionar sobre estos temas. Creo que son los temas realmente importantes en el país. Cuando uno ve los noticieros en las mañanas o lee los periódicos, sin duda puede sentirse todo desánimo, pero quienes tenemos que comenzar a enrumbar las cosas, quienes debemos de trazar el camino correcto de la información, no son necesariamente los medios, sino somos los ciudadanos. Entonces hay que comenzar a buscar información que sea relevante para poder saber cómo tomar decisiones correctas. Ahora, el presentador tuvo la amabilidad de llamarme como mi padre. Yo soy Alfonso Bahía Herrera Notuesta. Quisiera ser como mi viejo, por quien tengo el mayor de los cariños y respetos, pero también he intentado trazar un camino diferente, siempre vinculado al periodismo y a la comunicación, pero un poco más en el campo de la interactividad. Ahora, sin duda, lo que quiero comentarles hoy día tiene que ver con esto que se llama las tecnologías de la información al servicio de la democracia activa. Y quiero ver 3 perspectivas en esta presentación para poder darles a ustedes, insisto, reflexiones, ideas, para que les puedan servir para también tomar decisiones propias. En primer lugar, quiero hablar de la perspectiva de cómo fiscalizar al gobierno, o de cómo se fiscaliza al gobierno, o de cómo se protesta contra el gobierno, cómo se participa del gobierno y cómo se interactúa con el gobierno. Son 3 formas distintas en que creo que puedo darles yo algunas perspectivas esta mañana y sin duda podemos llegar a entretenernos por unos minutos. En primer lugar, quiero remontarme un poquito más atrás de Abel y de Maite, porque esto que ven ustedes aquí es el primer iPad. No es de Steve Jobs, no es de Apple, es simplemente hecho por unos, no sé si compatriotas nuestros, pero con unos, sin duda, terrícolas. Es la famosa cueva de Lascaux en Francia, donde a través de estos pictogramas, personas intentaban comunicarse con otras personas. Y con esto traigo a colación un hecho que me parece interesante mencionar. Aún en este momento en la historia universal, hace decenas de miles de años atrás, aún ahí, la comunicación era exactamente como hoy día también la tenemos acá. Es decir, hay un emisor, hay un medio, hay un mensaje y hay un receptor. Es decir, es interesante analizar y reflexionar sobre el tema de que no obstante, y no importa cuándo, ni dónde,
ni con qué presupuesto, ni con qué tecnología, la esencia de la comunicación siempre sigue siendo la misma. Es decir, siempre está conformada por un ser humano que quiere comunicarle a otro ser humano. Y esto es importante porque cuando hablamos nosotros de política y cuando hablamos de comunicación y de redes sociales, tenemos que entender con claridad que eso es la esencia de la comunicación, cómo llegamos a otras personas, cómo convencemos a otras personas. Y entonces ahí viene a colación una interesante reflexión que se convierte en esta filmina que es la que el presidente Elwin de Chile y otros presidentes y otros líderes y otras personas obviamente comenzaron a escribir hace algún tiempo con sorpresa. Porque hoy día cuando vemos una filmina como esta que dice bienvenidos al quinto poder del Estado, las redes sociales, hoy día seguramente decimos, bueno, claro, ¿no? Pero esto ocurrió cuando comenzó a escribirse sobre este tema hace unos 6 años más o menos. Y hace 6 años, cuando se decía que después del poder legislativo, del judicial, del ejecutivo y de la prensa estaban las redes sociales, cuando se decía que esto era así, la gente decía, estás loco. No puede ser. No existen las redes sociales, no son un poder. Pero hoy día, quienes usamos redes sociales, hoy día quienes estamos en la vida cotidiana y tratando de informarnos y tomando decisiones, sabemos perfectamente cuál es el lugar que le corresponde a las redes sociales y en esta nueva dinámica de comunicación política. Quisiera entonces pasar a la primera parte de la exposición que tiene que ver con este elemento fundamental que son las redes sociales, las tecnologías de comunicación como medio para fiscalizar y protestar de manera masiva. Y aquí, sin duda, hay que revisar rápidamente la historia reciente, pero vale la pena antes recordar lo que decía alguien también en un recinto como este, hace muchos años, el gran Platón, decía una frase interesante que está ahí y que les pido reflexionar, ¿no? El precio de desentendernos de la política es ser gobernados por los peores hombres. Y esto quiere decir que hoy ya no tenemos el pretexto de decir no sé, no tengo tiempo, no leo, porque hay que estar vinculados a la política. Yo realmente celebro que hoy día haya tantas personas aquí que son seguramente ciudadanos comunes y corrientes que les interesa escuchar un tema como este en un poder del Estado. Qué interesante y qué importante es esto. Pero qué importante va a ser que cada uno también haga su tarea y convoque a otros peruanos, para que podamos otras personas también participar, para no quejarnos después de que la política no es como queríamos que sea, me incluyo. Y cada uno desde su punto de vista o de su lugar en la sociedad pueda participar para que no pase lo que dice Platón, para no desentendernos de la política y para no finalmente ser gobernados por los peores hombres. La sociedad peruana tiene grandes hombres, la pregunta es ¿dónde están, no es cierto?, que no acuden a la política para avanzar. Entonces, en la mira de esto, sí vale la pena dar una revisión rápida a lo que ha sido la historia, digamos, del ciberactivismo. Rápidamente, recordamos lo que hizo Óscar Morales en Colombia, porque es interesante repasar la historia porque esta historia reciente, no tiene ni siquiera una década, pero tiene cosas sabrosas e importantes. E importa en términos fundamentales porque lo que ocurre, como lo decía bien Maite, esto permite que uno aprenda. Los movimientos en las redes sociales dejan enseñanzas. Lo que pasa en la red es una transmisión no de información, sino de conocimiento. Y cuando se transmite conocimiento y las personas están capacitadas y ven el conocimiento con humildad, podemos aprender. Y si podemos aprender, podemos mejorar. Entonces, Óscar Morales un día se levanta, indignado por lo que pasaba en Colombia, y decide crear No Más FARC en Facebook. Un movimiento que surge en las redes sociales y sale después a las calles, surge en las calles, entra a Facebook y rebota a las calles nuevamente. Es un ida y vuelta. Y en esa perspectiva logra algo increíblemente interesante, porque mueve a varias decenas de millones de personas en el mundo, en más de 200 ciudades, y lo que consigue es protestar desde las redes sociales, pero también de manera real y concreta contra este movimiento terrorista de las FARC. Este es quizá uno de los primeros usos de Facebook, de esta importante red social que en el Perú tiene 13 millones de peruanos o 14,
y que es sin duda estudiada por todas las personas que leen o hacen ciberactivismo. Hay un libro importante donde Óscar Morales, donde se habla de la historia de Facebook y donde Óscar Morales tiene un capítulo principal por este movimiento. Y después hay que acordarnos de lo que pasa con Julian Assange y los Wikileaks. Porque si no miramos lo que pasó con él, entonces no entendemos lo que ha ocurrido después. Porque esta persona, que es un hacker, como bien lo ha definido Maite hace unos minutos, bueno, en realidad Julian es un filósofo, hacker, tecnólogo, economista, activista, político, en fin, muchas cosas. Pero lo que hace él básicamente es recibir información en la forma de una cantidad de mails cifrados que después él pone a disposición de la opinión pública y revela una serie de data realmente crítica. Y se produce esto que se ha señalado antes aquí también y que se conoce como la primavera árabe y que aparece como una irrupción impresionante. Lo que hace Assange es revelar la corrupción que había en el régimen de Ben Ali en Túnez. Y esta revelación se junta, coincide, se suma a una situación coyuntural especial, que es la subida del precio del trigo en estas zonas. Con esto quiero decirles que las revoluciones también ahora tienen que ver con el estómago y con la falta de esperanza y con la frustración. Y que inclusive las revoluciones en el ciberespacio tienen esos componentes. Es decir, no se trata simplemente de que pensemos que porque estamos en el ciberespacio o en las redes sociales, entonces hay otro tipo de motivaciones. La motivación política en las sociedades no cambia. Simplemente se modifican los canales de comunicación y activismo, pero las motivaciones siguen siendo las mismas como hace miles de años. Y entonces lo que ocurre es muy interesante porque en Túnez había una dictadura por un señor llamado Ben Ali. Y había oprimido de tal manera al pueblo tunecino que éste había salido a las calles a protestar. Algunos de ellos estaban conectados por internet, tenían comunicación, podían hablar entre ellos. Pero ocurre un hecho bien interesante con este señor Mohamed Bouazizi, que es un joven de 20 y tantos años, es un vendedor de fruta. Y lo señalo porque es interesante visualizar cómo un fenómeno que después sale a las redes con tremenda magnitud tiene un origen principal en un tema político, en un tema social y en una protesta popular de las calles de Túnez. No podemos decir, las redes sociales fueron. Las redes sociales ayudaron. Pero el problema en la primavera árabe estaba en la sociedad, estaba en la corrupción. Por eso los políticos tienen que entender que no se trata de apagar el internet, se trata de apagar la corrupción, se trata de apagar la desesperanza y se trata de llevar adelante liderazgos auténticos, que es lo que buscamos seguramente los ciudadanos en el Perú también. Y aquí, en este ejemplo, Mohamed Bouazizi con su carro de frutas es reprimido por la policía y cuando se le quitan el carro de frutas y Mohamed Bouazizi pide que se lo devuelvan, la policía le dice que no se lo va a devolver. Mohamed Bouazizi va a un grifo, compra gasolina, se echa 5 litros, prende un fósforo y se quema vivo, se inmola como un bonzo y después muere. Hoy día el aeropuerto de Túnez no se llama Ben Ali, se llama Mohamed Bouazizi, en honor a este chico que abrió el camino a una revolución en el sudeste de África y en el norte de África. Y esta revolución que ocurre en las calles va a las redes y después, por supuesto, se propaga. Y después va a Egipto, donde ocurre una serie de temas igual de complicados y salta a España. Se hace el famoso movimiento de los no indignados, él toma la calle y la gente en las calles protesta y la gente va aprendiendo de protesta en protesta y van tomando las lecciones y van haciendo lo mejor. Surge y se va también a los Estados Unidos
y aparece el famoso Occupy Wall Street, en un país donde supuestamente no hay hambre ni miseria, donde la democracia es casi como una lección, donde todos los días nos dicen hay que ser como los Estados Unidos, algunos que creen que es así. Hay gente muy, pero muy inconforme. Hay que reflexionar. Aquellos que dicen el Perú es un desastre, dicen. Me quiero ir a Estados Unidos a vivir. Quiero mi green card para hacer mi sueño realidad. Si supieran cuánta también incomodidad y cuánta injusticia hay en esas naciones. Parece impresionante que haya un movimiento tan intenso como Occupy Wall Street protestando. Y también, por supuesto, está lo que pasó en Argentina, con un gobierno que, por cierto, y gracias a Dios se cae, como es el kirchnerismo. Y cuando los jóvenes argentinos hacen ese famoso 8 de noviembre, salen a las calles a protestar con toda razón, con toda justicia y premunidos de sus celulares en las manos. O cuando ocurre lo mismo en Brasil, a raíz de este mundial que acaba de pasar, cuando lo que vemos es la protesta popular por dispendios excesivos en la construcción de estadios, cuando ponen tarifas a precios que no son populares y cuando la educación no está al alcance de las mayorías en Brasil. La gente sale a la calle y protesta. Usa las redes sociales, pero no son las redes sociales las que hacen la protesta, es la gente la que hace la protesta. Igual ocurre en Chile, con la educación. Igual ocurre en el Perú, con la repartija. Cuando este Congreso soberano, cuando este Congreso, que tiene legitimidad de ejercicio y a veces no tiene legitimidad de origen, porque la vas perdiendo, entonces dicta leyes, intenta acciones políticas que la gente hoy día rechaza. Y decimos, ¿cómo es posible que hayan reaccionado así los ciudadanos? Las redes sociales son una válvula de escape muy importante en la sociedad hoy día. Los políticos tienen que aquilatar, tienen que entender, tienen que reflexionar sobre la manera como las redes están comentando, reaccionando, respondiendo a la conducta política. No se puede menospreciar lo que dice el ciudadano, no se puede decir yo no sé nada. Prende tu celular, prende tu computadora, político, escucha al pueblo peruano lo que está diciendo, no es retórica. O cuando ustedes escriben un post o cuando ustedes ponen un tweet, están haciendo demagogia. Están manifestando seguramente una sensación de frustración. Igual ha ocurrido hace pocos días en Hong Kong. El poder está en el celular, lo dice la fotografía. La gente cambia su naturaleza. Esa frase no es una frase hecha por mí. Esa frase es una frase enarbolada en carteles enormes en la protesta popular en el norte de África. El poder de la gente es mucho más importante que la gente que tiene el poder. A veces los poderosos creen que no es así. A veces creen que el poder es eterno. A veces creen que tienen una especie de tornillo mágico que va a permitir que se queden para siempre. Y el pueblo tiene que mirar eso realmente con, no sé si con desprecio, pero lo menos con sorpresa. Porque el poder no es efímero. Mejor dicho, el poder es efímero, no es eterno. Y entonces esa frase involucra de muchas maneras lo que el pueblo en el norte de África pensaba y que se extendió a España, a Chile, a Brasil y que se extiende también acá en el Perú. El poder de la gente es mucho más importante que la gente que tiene el poder. Nosotros somos los soberanos. Y en las redes sociales, manda el pueblo. Es bien interesante lo que puede pasar. Como medio de fiscalización y de protesta ciudadana, por cierto, esto no nace en las redes sociales, se multiplica allí. Hay que entender el tema, porque si no a veces nos confundimos. Decimos, en las redes sociales, ahí están algunos agitando a la gente, hay que controlarlos. Y eso provoca una sonrisa, por lo menos, ¿no? Como si los peruanos o como ciudadanos fueran borregos. En las redes sociales ocurre una cosa que es bien interesante. Uno puede opinar, pero en principio la gente no cree lo que uno opina. Lo duda, lo chequea, lo rechequea, se cerciora de lo que ha dicho tal o cual persona. Lee otra opinión, lee la contraria y saca su conclusión. Yo no creo en los borregos. No los veo entre los ciudadanos y no lo veo en las redes sociales. Y no es un uno a uno, sino un de muchos a muchos. Y ahí se produce una interesante capacidad de transmisión de conocimiento
que es lo que realmente trae como valor la red social. Nunca pierde conectividad. Ya en Hong Kong, en la protesta de hace unos días, ya no se necesita internet para estar conectado en la protesta. Ya están los software nuevos que permiten que uno pueda protestar sin conectividad. Y eso abre una puerta interesantísima para lo que viene también en el país. Por cierto que la velocidad es crucial y hay que entenderla. Alguien dice, ¿por qué es que estamos con un decrecimiento en la economía? ¿Qué tiene que ver en eso las redes sociales? ¿Qué tiene que ver en el decrecimiento, en la ralentización de la economía las redes sociales? Alguien dirá, nada, pues. Yo creo que mucho. Porque la velocidad de desconcierto que tienen los peruanos frente a decisiones políticas que perciben, las expresan por las redes sociales. Y estamos conectados absolutamente. 30 millones de celulares, 12 millones de celulares, smartphones, con internet. Ya hoy día los venden a un sol. Como se asustaron las compañías que estaban antes, porque Entel entró con 9 soles, ahora te lo venden a un sol. Bueno, ese negocio se verá después, pero lo importante es que nos estamos conectando. Y esa conectividad hace que los peruanos estemos, como se dice, más moscas. No perdamos esa capacidad de estar informados, no la perdamos. Porque si algo tenemos que hacer, no es reclamar el derecho cada 5 años para votar. No se trata de que nos sentemos a decir cada 5 años, yo voy a votar y por lo tanto te entrego o no te entrego el poder. Significa que tenemos que fiscalizar, enterarnos. Usen sus celulares para poder estar informados. Ese es el deber que tenemos como ciudadanos. Y requiere, por cierto, estar muy informados. El segundo punto tiene que ver, o la segunda dimensión, como medio y herramienta en campañas políticas. Bueno, creo que es fácil imaginar por qué. Hay una frase interesante de Steve Jobs, fundador de Apple, que dice que la innovación es lo que distingue al líder de los seguidores. Por cierto, en política también hay que innovar. Y las redes sociales traídas a la política generaron una innovación interesante cuando en el año 2008 Obama aparece fulgurante en el espacio y empieza a trabajar las redes sociales para usar su campaña. Cualquiera que quiera trabajar en redes sociales, en política, o que le interese el tema, tiene que leer lo que hizo Obama. Porque si no sabemos lo que hizo Obama, entonces no estamos partiendo del punto correcto. Obama fue el que hizo la campaña más perfecta en la historia política universal en las redes sociales. El que más plata logró levantar, el que mejor hizo y atrajo a los jóvenes, y el que mejor campaña hizo de manera global. Hay que entender cómo. Y hay que entender que sin liderazgo y sin mensajes hubiera sido imposible. Muchos creen que lo que se necesita es plata. Yo creo que eso es un error. Las redes sociales vibran con ideas, no con dinero. Vibran con ideas, no con dinero. El dinero atrae las ideas atraen el dinero, no es al revés. Y en el caso de Obama, lo que hemos visto nosotros ha sido un hombre que supo entender lo que ese país estaba necesitando, que era Hope y Change, esperanza y cambio, que son las campañas o las matices de su publicidad en las redes sociales. Lo que vino en la siguiente campaña de él fue simplemente, no diríamos un copy-paste, pero sí hizo muchas cosas nuevas. Al final ganó también la segunda vez y se coronó presidente de Estados Unidos. Como herramienta de campañas políticas, se requiere, por cierto, una estrategia, conducción, educación, tareas, cronogramas, objetivos, y todo eso puede que sea realmente la diferencia. Comentábamos al inicio, cuando estaba, antes de entrar a la conferencia, si había sido no importante en la elección del 5 de octubre en la red social, si había servido para algo. Y vale la pena la reflexión, porque si estamos aquí en un lugar donde se habla de poder y donde hay un lugar donde se habla de leyes y se habla de política, es importante, por lo menos para mí, comentárselo a ustedes que han venido esta mañana y que quieren saber algo más de las redes sociales o la forma como ellas pueden intervenir en la política. Yo sí creo que las redes sociales cumplieron un papel importante en la elección que pasó. Pero hay que entender cómo y por qué. Y quiero comenzar por decir que el candidato que pasó de 5 a 18% no pudo haber hecho
ese crecimiento sin las redes sociales. Es imposible que en 5 días alguien pase, triplique o cuadriplique su votación, solamente porque la gente lo ve por la televisión y hace una pregunta adecuada al candidato que tenía la mayor cantidad de favoritismo en las encuestas. O sea, porque el domingo anterior Enrique Cornejo hace una pregunta correcta en el debate y se enfrenta a Castañeda. Por esa sola razón, la gente salió y votó 4 veces más en 5 días. ¿Es posible? Yo no lo creo. Yo sí creo que las redes sociales cumplieron un papel fundamental para transmitir, no para quitarle votos a Castañeda, pero sí para confirmar y reafirmar o de repente quitarle votos a otros candidatos. Y entonces, ese es un momento en el cual creo que las redes cumplieron un papel muy interesante. Un segundo momento tiene que ver, lo decía antes de entrar acá, cuando Beto Ortiz entrevista a Lucho Castañeda y lo desmitifica. No hablaba y no daba entrevistas hacía años, creo, el candidato ganador. Y lo desmitifica, lo trae a la realidad, lo saca del mito, y entonces lo que ocurre ahí es que la gente dice, bueno, pero no me gustó lo que dijo Castañeda. Cuando los mitos se humanizan, uno se desencanta a veces. Y comienzan las encuestas a decir que parece que cae. En ese momento, Castañeda hace una jugada interesante, que es sacar su celular, filmarse, fotografiarse y convertirse en el fantasma de Internet. No está con los medios, pero está en su red social. Y los medios se encargan de repetir eso. Y entonces eso produce una sensación interesante. Las redes cumplen un segundo momento de importancia en la campaña que pasó. Y finalmente los medios de comunicación, todos, hicieron participar a los ciudadanos todo el tiempo, a través de encuestas, preguntas, debates. Uno le preguntaba al candidato lo que quería saber. Televisión, radio, medios, escritos, portales de internet. Las redes tuvieron un papel importantísimo. Nos hicieron participar en una campaña. Nadie puede decir que las redes no fueron importantes. Fueron importantes. No podemos decir, este candidato ganó por las redes. De eso no se trata. Esa es una visión demasiado simplista de un proceso político. No se trata de ver si te ayudaron a ti a ganar o no. Es si sirvieron para el país y para la democracia. Sí fueron útiles. La tercera dimensión, ya para ir terminando, tiene que ver con la interacción con el gobierno. Y eso implica el famoso e-government o gobierno electrónico. Hay una frase interesante, un poco larga de Roosevelt, pero es bueno leerla porque siempre es interesante la reflexión que puede producir. Es mucho mejor enfrentarse a los grandes desafíos y aspirar a triunfos gloriosos, aún arriesgándose a perder, que pertenecer al grupo de mediocres que nunca se alegran ni sufren demasiado porque viven en la penumbra sin victorias ni derrotas. O sea, hay que atreverse. Esa es la lección o la reflexión del gran Theodore Roosevelt, 4 veces presidente de Estados Unidos. ¿Y por qué la traigo a colación? Porque hay un señor que se llama y se apellida Welch en Boston, que es un alcalde recién elegido, la filmina lo muestra. Este señor de 42 años, muy joven pero interesante, decidió utilizar las redes sociales para gobernar, no para hacer campaña política, para gobernar, muy diferente. ¿Y cómo gobierna? Hace una serie de cambios en la ciudad, propuestos en su plan de gobierno, por supuesto, y lo que hace es que la gente opine, y esa opinión se convierte en una serie de indicadores en una pantalla que tiene en su oficina, y eso permite conocer el sentimiento, positivo, negativo o neutro, sobre las reformas que hace el señor Walsh en la ciudad. Bien interesante. O sea, cuando hace un bypass, cuando cierra una calle, cuando interrumpe el tráfico, cuando hace tal o cual cosa, la gente opina en el Twitter y en el Facebook. Y él mira en sus pantallas el reflejo y el resultado de esa acción. Y eso permite saber cómo se está comportando una acción desarrollada por él y cómo el público la está tomando. Monitoreas lo que siente la población. Es bien interesante lo que hace el señor Walsh, porque eso podría también traerse al Perú. Es tecnología. Es muy fácil hacerlo. Es muy complicado políticamente aceptar esos resultados, porque no son una encuesta, es la realidad. Es gobernar de la mano de la gente. Bien difícil para un político, pero bien útil para nosotros. Porque si pagamos impuestos, para algo más que simplemente elegir cada 5 años o cada 4 años un político.
Y hay algunas formas en las cuales, está muy chiquito, se las leo. Básicamente algunas formas en las cuales se pueden clasificar las maneras en que se puede gobernar electrónicamente. Desde los ciudadanos, tú puedes acceder a educación o a pagar impuestos o al seguro social. Como empresas, tú puedes acceder a información o a subvenciones o obligaciones legales o al pago de impuestos o a patentes o a licitaciones, etc. O como una institución pública, puedes hacerlo a través de provisiones de servicios, compras públicas, etc. Voy terminando solamente para mencionar unos cuantos guarismos, unos cuantos números, siempre interesantes, porque a veces decimos, no estamos conectados, no somos suficientes, pero yo siempre creo que hay que mirar los números para saber en dónde estamos parados. Y estamos parados en un país con más o menos 10 millones de internetianos, 30 millones de celulares, como he mencionado, 10 a 12 smartphones, digo con IGB, porque sin IGB deben haber otros 5 por ahí. Hay un 3000% de crecimiento del consumo de internet por celular en los últimos 24 meses, es bien importante. Como ustedes saben, me imagino que aquí todos tienen un smartphone, o están casi todos. La gente hoy no deja el smartphone ni para ir al baño. A veces puede ser inconveniente, pero es una realidad. Estamos hiperconectados. Hay muchos usuarios en Facebook, casi 14, y casi 2.5 millones en Twitter. Termino con dos reflexiones finales. Esta es de Séneca. Bueno, a mí me gustan las frases, porque siempre me inspiran. Me parece que traen al presente cosas importantes que alguien escribió hace muchos años, o muchos siglos, y que lo interesante es que a lo largo del tiempo no han cambiado. Y siempre eso nos debe hacer reflexionar. Y yo creo que si algo nos falta a veces a los peruanos, a veces es más reflexión. Cuando un hombre no sabe hacia dónde navega, ningún viento le es favorable. Eso lo dice Séneca. Hay que saber a dónde vamos. Hay que informarnos. Y es indispensable para ello que nosotros tomemos una lección, que me parece que es bien importante reflexionarla, ¿no? La charla se llama Las tecnologías de información al servicio de la democracia activa. La democracia activa es un concepto interesante, pero creo que lo que se necesita son la ciudadanía activa. El problema no es necesariamente la conectividad, no es el tipo de smartphone que tengo, ni la cantidad de minutos que puedo utilizar en la red social. Es si tengo yo el chip acá, si tengo la capacidad para poder reflexionar sobre la importancia que tiene mi participación política utilizando las redes sociales. Ustedes son ciudadanos de un enorme valor. La última frase es de Winston Churchill, un gran demócrata. Con eso me voy despidiendo. Y dice, la alternancia fecunda el suelo de la democracia. La alternancia la damos nosotros los ciudadanos con el voto. Nosotros somos los que podemos votar con B chica o votar con B grande. Y esa diferencia es lo que nos hace realmente valiosos. Tengamos, digamos, el coraje de usar la tecnología de información y las comunicaciones, las redes sociales, para hacer cosas en provecho de nosotros mismos y del país. Leamos, interactuemos, fiscalicemos. Que el político sepa que el poder lo entendemos porque lo tenemos en el celular. No abdiquemos nunca a eso, porque sería una fatalidad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, Alfonso Bahía Herrera.